Desde que tengo memoria, he vivido con el dolor de haber perdido a mi madre en un horrible accidente de tránsito. Ella era una mujer muy dulce y cariñosa, que trabajaba como enfermera en un hospital cercano a nuestra casa. Yo solo tenía 7 años cuando ocurrió aquella tragedia, y desde ese entonces solo conservo de ella algunos recuerdos vagos y una foto desgastada que guardo en mi mesita de noche. Han pasado 17 años desde aquel fatídico día, pero el vacío que dejó en mi corazón nunca se ha llenado con nada. No puedo describir lo que se siente crecer sin una madre, sin su abrazo, su consejo, su sonrisa. Es una sensación de soledad y tristeza que te acompaña siempre, como una sombra que camina a tu lado y te recuerda lo que te falta. A veces pienso que si ella estuviera viva, mi vida fuera diferente, tal vez más feliz y más plena. Pero como dicen, el hubiera no existe. La realidad es cruel y no se puede cambiar el pasado. Y lo más triste es saber que nunca más volveré a verla, ni a escuchar su voz o a sentir su aroma. Ella se fue para siempre y yo me quedé con la esperanza de volver a encontrarla algún día en algún lugar mejor. A pesar de la terrible pérdida que sufrí, no puedo decir que mi vida haya sido desgraciada. Tengo mucho que agradecerle, sobre todo a mi padre, que siempre ha estado a mi lado. Él me ha apoyado y me ha querido como nadie. Podría decir que él es el hombre más maravilloso y amoroso del mundo, y ha logrado criarme con tanto amor que parece que mi madre lo guiara desde el cielo para que haga bien su trabajo. De hecho, estoy segura que a veces he sentido su presencia en la casa, especialmente como si me diera el beso de buenas noches o me acariciara el cabello mientras duermo. Antes de continuar con mi historia, permítanme presentarme. Mi nombre es Tatiana, soy de un estado de México que no quiero decirles porque podríamos decir que esta experiencia de brujería aún tiene sufriendo a la persona malvada. Mi padre es contador de profesión y en aquellos tiempos trabajaba en una empresa de plásticos. Después de tan terrible tragedia que llegó a su vida, él habló con sus jefes y les pidió que le cambiaran el horario de trabajo. Les dijo que necesitaba estar más tiempo con su hija, pues no podía dejarme sola. Ellos, muy amables y comprensibles, accedieron a su petición y ahora le permitirían trabajar la mitad de tiempo en la oficina y la otra mitad desde casa. Así él podría estar conmigo en la tarde cuando yo salía del colegio. Me podría ayudar con mis tareas, me podría preparar la comida y también jugaría conmigo. Él se convirtió en madre y padre al mismo tiempo, y yo lo adoraba tanto por eso. Nunca olvidaré los días que pasé con mi padre durante mi niñez y mi adolescencia. Él fue siempre un padre ejemplar, que me trató con mucho respeto, cariño y comprensión. Nunca me gritó ni me pegó, salvo una vez que me porté muy mal y me dio una nalgada, pero yo sé que lo hacía por mi bien. Me atrevería a jurar que él fue y es el mejor papá del mundo que alguien desearía poder tener. Mi padre todo el tiempo se dedicó por completo a su trabajo y a mí. No tuvo tiempo o no quiso buscar a otra mujer que ocupara el lugar de mi madre. Además, creo que estaba muy enfocado en criarme como una mujer de bien. Y así pasó muy rápido el cruel padre tiempo. Daba pasos agigantados que de la noche a la mañana yo había cumplido 18 años. Ya no era una niña, ahora era toda una mujer que además de estudiar y pasar las tardes con mi padre, quería salir con mis amigas y conocer a uno que otro chico. Así fue como poco a poco fui alejándome de mi padre, aunque él también se alejó de mí, pues hace un par de años atrás había conseguido un empleo mejor pagado, pero con un horario más exigente, motivo por el cual ya no trabajaba desde casa, ni tampoco estaba conmigo cuando yo llegaba del colegio. Ahora solo nos veíamos por las noches cuando mi padre regresaba cansado. Obviamente, yo había aprendido a cocinar y le preparaba su cena. A veces él me pedía que no cocinara y traía algo para cenar. En aquel nuevo empleo y durante el tiempo que él había estado allí, había conocido a una mujer de nombre Sandra, quien era su secretaria. Ella era una mujer medianamente joven y algo bonita. Su cabello era de color rubio y tenía unos ojos verdes.
la cual se mostró muy interesada en mi padre desde el primer momento en que lo conoció, o al menos de eso dijo él. Después de un par de años de noviazgo, mi padre me dio la noticia de que se había enamorado de ella y él la traería a vivir a la casa con nosotros. A mí no me pareció mala idea, pues veía que mi padre era feliz y sabía que necesitaba una compañera. Además, yo ahora convivía más tiempo con mis amistades, así que sentía que él se estaba quedando solo. Después de un par de días, mi padre llevó a Sandra para presentármela. Cuando ella llegó a la casa, se portó muy cariñosa y amable conmigo. Me dijo que quería ser mi amiga y que no pretendía ocupar el lugar de mi madre. Me sonrió y luego me abrazó, pero en aquel extraño abrazo yo sentí algo malo. Ese sexto sentido que todas las mujeres tenemos me advertía de que no podía confiar en ella, de que había algo oscuro y peligroso en su persona. Así pasaron un par de años más en los que yo tuve que soportar la presencia de la señora en casa. Aunque nunca me cayó bien ni me inspiró confianza, yo no la trataba mal, pues podía ver a mi padre tan feliz al lado de aquella señora y no me atrevía a amargarle su felicidad contándole lo que yo pensaba de su esposa. Creo que cada una había tratado de llevar la fiesta en paz y al menos hasta ese día todo estaba bien. Cuando estábamos cenando, mi padre nos empieza a contar algo que nos sorprendió. Dijo que hace unos años atrás él había contratado un seguro de vida que, aunque no era una fortuna, era una cantidad elevada de dinero y estaba a mi nombre. Mi padre dijo que había hecho esto, pues podría ser que ocurriese algo y él moriría, pero yo no iba a quedar desprotegida, al menos en la parte económica. También nos informó que me había puesto como beneficiaria de la casa en la que vivíamos, ya que era propia y estaba pagada en su totalidad. Lo único con lo que se había quedado a su nombre era un automóvil clásico, el cual era su adoración. Después de que acabara de contar todo esto, mi madrastra le dijo con un tono algo serio de que debía poner algo a su nombre también, aunque ella estaba consciente de que no era su esposa, muy pronto lo sería, pues ya tenían planes de boda. Luego de esto terminamos de cenar y esa conversación quedó allí, pero luego de unos días yo noté que mi padre había cambiado de actitud. Su rostro reflejaba como molestia o preocupación, algo así como si algo le pesara en la mente y no sabía cómo desahogarse. Yo conocía muy bien a mi padre y sabía que algo le afligía, y hasta que una tarde que estábamos solos en casa, le pregunté qué era lo que pasaba. Él me miró con tristeza y me confesó que mi madrastra estaba insistiendo en que cambiara algo al nombre de ella, ya fuera la casa o el seguro. Yo me molesté mucho al escuchar esto, pues me parecía una falta de respeto y ambición desmedida por parte de ella. Pero también le dije a mi padre que eso era suyo y que él era el único que podría tomar una decisión al respecto. Le dije que yo no quería meterme más en su relación, pero que tampoco quería que él se sintiera presionado ni que se dejara manipular por ella, que yo lo apoyaría en todo lo que él decidiera, pero que lo hiciera pensando en su bienestar y en su felicidad. Unos días después, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Mi padre se notaba tranquilo y feliz nuevamente, y mi madrastra también cambió su actitud. Ahora era mucho más cariñosa conmigo y me trataba como si fuera su hija. Yo pensé que todos esos deseos de ser la dueña de algo habían quedado en el olvido y que solo quería disfrutar la vida con nosotros como una familia feliz. Pero me equivoqué, pues allí empezó la mayor experiencia de terror que alguien puede experimentar, pues sin que yo lo supiera, estaba tramando un plan malvado para deshacerse de mí y quedarse con todo lo que era de mi padre. Después de estos acontecimientos, una mañana un dolor punzante en el vientre me hizo despertar. Era como si tuviera un cólico muy fuerte que me hacía retorcerme en la cama. Me dolía tanto que no podía levantarme ni tan siquiera para ir al baño. Sentía como si tuviera algo dentro de mí, pues eso me oprimía el pecho y me lastimaba mucho.
Este dolor me estuvo acompañando por unos 20 minutos y luego desapareció, dejándome completamente agotada y confundida. Pensé que tal vez pudo ser algo pasajero, algo así como un cólico o una indigestión, así que no le di mucha importancia. Lo extraño de esto es que a la mañana siguiente me volvió a suceder lo mismo, y luego al otro día, y al otro, y al otro. Mientras esto me iba sucediendo, mi vientre empezó a crecer como si estuviera embarazada. Era horrible verme así, con una barriga enorme, la cual no correspondía con mi delgadez. Mi padre se dio cuenta de mi estado y me preguntó si yo estaba embarazada. Él siempre fue un gran padre y no me gritó ni me golpeó, solo me lo preguntó de la forma más calmada posible, pero yo podía ver la preocupación y la decepción en sus ojos. Aunque luego le dije que yo nunca había estado con ningún hombre, que todavía era virgen. Le dije que eso no era normal, pues todas las mañanas me dolía el vientre por un instante y justo a la misma hora, y yo no sabía qué pasaba, pero luego me dejaba de doler y no pasaba nada hasta el siguiente día. Él me creyó y me dijo que debíamos ir al médico para averiguar qué era lo que yo tenía, pero en unos primeros chequeos no habían podido dar con el origen de mi padecimiento. Yo parecía una mujer que estuviese embarazada de unos 4 o 5 meses, o al menos eso revelaba mi estómago, pero en realidad no había nada en mi vientre. Llegué al punto de no poder comer nada. Todo lo que ingería lo vomitaba al instante, ni siquiera el agua la retenía. Empecé a sufrir desmayos y a adelgazar de manera acelerada, como si algo me estuviera chupando la vida. Esto que les cuento se desarrolló durante unos 40 días más o menos. A continuación, mi padre, al ver que esto no era normal, me llevó con muchos doctores. Fuimos de hospital en hospital y de médico en médico. Me hicieron muchos análisis y pruebas de todo tipo, como lo son de sangre, de heces, hormonas, biopsias, etcétera, pero no me encontraron nada. No tenía ningún virus, ninguna bacteria, ninguna enfermedad, pero yo sentía que me moría. Llegué a pesar 25 kilos siendo una muchacha de 1,65 y algo rellenita. No quería mirarme al espejo porque mi cara era seca, mi cabeza casi no tenía pelos, mis ojos eran hundidos. Podría decirse que me parecía uno de estos extraterrestres que son cabezones, con brazos y piernas muy delgaditos, pero con una barriga muy grande. Era tanto el dolor mental y físico que sentía, que pensé hasta en quitarme la vida, pues ya no soportaba todo eso que me estaba sucediendo. En ocasiones llegué a escuchar voces que me decían que no servía para nada en este mundo, que era mejor que dejara de existir, pues nadie me quería ni me extrañaría. Pero en sueños, en cambio, podía ver a mi madre que me decía que no me rindiera, que pronto todo iba a estar bien, que ella estaba cuidándome y protegiéndome. Yo en cambio no sabía qué hacer, solo sabía que algo malo estaba pasando, pero nadie podía ayudarme. Cuando me ingresaron nuevamente en otro hospital, me hicieron el mismo tratamiento que me venían haciendo desde antes, el cual era hacerme un ultrasonido. Pero cuando vieron que en este no encontraron nada, me levanté, me senté en la camilla y grité, ¡basta! Ya estaba harta de tantos exámenes, tantas agujas, tantas máquinas y al final de todo, tantas caras de desconcierto de los médicos de no saber qué era lo que yo tenía. Esto no era cosa de doctores, era algo más allá de la ciencia y medicina, pues era ilógico que ningún galeno diera con mi padecimiento y que nadie supiera qué me estaba pasando. Tenía que buscar otra alternativa si quería sanarme, otro tipo de medicina. Entre tantas entradas y salidas de los hospitales que tuve, algunas señoras, algunas enfermeras y uno que otro médico ya me habían mencionado que si después de tantos estudios y tantos hospitales no me encontraban nada, no sería mala idea ir a consultarme con un chamán o una curandera. Quizá mi mal tenía un origen espiritual o sobrenatural y que solo alguien con conocimientos ancestrales podía ayudarme.
que por más intentos que hicieran los médicos, no lo iban a lograr. Incluso una tarde una señora que estaba sentada en la sala de espera me dijo que ella no era bruja, pero que podía ver algo oscuro a mi lado y que eso no era bueno. Me aconsejó que debería alejarme de ello para salvar mi vida, y sin dejarme hablar, ni siquiera preguntarle nada, me empezó a dar unas indicaciones para llegar a la casa de una curandera que vivía en un bosque cercano al pueblo en el cual nosotros vivíamos. Me dijo que esa señora no cobraba por sus servicios, pero que debía llevarle despensa después que me curara. Me dijo que ella era muy buena en estos asuntos, también era muy respetada y ella estaba casi segura que podría salvarme.